Damos la bienvenida al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo y fue director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay. Doctor Sea, bienvenido. La justicia ecuatoriana evidentemente se encuentra en medio de una crisis sacudida por la delincuencia, la corrupción y a lo que se suma la impunidad. Varios constitucionalistas han señalado en este medio de comunicación que tenemos una constitución garantista y que no está allí el problema, lo que llevaría a la conclusión que serían los operadores de justicia los que no están haciendo una buena labor. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, ingeniero Cardoso, y a la licenciada Rosana Encalada. Yo coincido con este último comentario que usted termina de hacer. Es decir, no es que el problema esté en la Constitución ni en el garantismo, absolutamente. Yo creo que era necesario llegar a una Constitución que permita todas estas posibilidades de que los derechos humanos sean precautelados en un Estado de Derecho y mucho más en un Estado constitucional de derechos y justicia, como se proclama en la Constitución. Lo que sucede es efectivamente que ciertos operadores y ciertos abogados y justiciables y personas que ya tienen sentencia condenatoria, etcétera, están desnaturalizando justamente las garantías constitucionales. En los últimos acontecimientos que realmente ha causado una sorpresa por la forma en que se han dado y claro, aquí quedan en entredicho definitivamente los operadores de justicia y más que nada, al parecer también se hace un fraude de la ley, porque se busca hacer un traje a la medida de cada uno de los que buscan utilizar las garantías constitucionales para su beneficio, sin sujetarse a las reglas que se establecen en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia constitucional emitida por la Corte Constitucional. Eso es lo que viene pasando. Entonces yo lo que creo es que la Consejo de la Judicatura, la función judicial, debería establecer procesos de selección igualmente o más rigurosos y además una capacitación permanente para que estas situaciones que se dan y hemos asistido en estos últimos días no se sigan reiterando. Esta puerta que se ha abierto con este habeas corpus que se ha presentado en Manglar Alto es peligrosísimo si es que claro, se sigue dando como hemos visto en estos días para otras personas que están privadas de la libertad. Lamentablemente hay algunos jueces que con la potestad que les da pues, la Constitución y la ley creen que pueden hacer lo que les da la gana y en este caso algunos que ya han sido incluso cesados en sus funciones, algunas de las juezas que ha estado con un nombramiento temporal, claro, buscan una oportunidad también para hacerse presentes, hacerse protagonistas y luego forjarse tal vez una carrera judicial o el ejercicio libre de la profesión con cierta notoriedad. Eso es lo que está pasando, amén de que pueda haber ciertos actos de corrupción que todavía no se ha comprobado y que la Fiscalía deberá investigar suficientemente para establecer que sí han existido actos de corrupción en estos procesos de las garantías constitucionales. Doctor Sea, muy buenos días. Todo lo que usted manifiesta y todas estas preocupaciones que siente además la ciudadanía, de alguna manera ha motivado también a que el Ejecutivo convoque a una reunión a quienes están al frente de las instituciones de la función judicial, la Fiscalía, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, y como consecuencia de esta reunión, de este encuentro, se ha emitido una carta a la Corte Constitucional. Hay ya una respuesta prácticamente rechazando por parte de la Corte. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Es una injerencia en la justicia el hecho de que el Ejecutivo les haya convocado para mantener una reunión y analizar estos abusos que se estarían dando en la administración de justicia por parte de los operadores de justicia y a su vez una intervención en lo que debe hacer o cómo debe actuar la Corte Constitucional?
Bueno, yo creo que la posibilidad de conversar de las diferentes instituciones del Estado no es un acto que esté reñido contra la ley ni contra la Constitución. De hecho, puede haber ciertas relaciones de coordinación entre las diferentes funciones del Estado. Eso no quiere decir que se esté atentando contra la independencia de las funciones. En ese sentido, ellos pueden conversar las veces que deseen. El presidente de la República puede llamar a conversar, igual acudir seguramente en otras oportunidades del presidente de la Corte Nacional de Justicia, conversar con el presidente, con la fiscal, etcétera, tener muchas conversaciones de coordinación. Eso no implica necesariamente una falta de independencia o una injerencia en las otras funciones del Estado. Lo que a mí sí me ha preocupado es la carta que se envía a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional definitivamente no puede ser un traje a la medida de las circunstancias políticas y coyunturales, no puede ser. La Corte ha emitido su jurisprudencia constitucional y es suficientemente clara. Lo que sucede es que los operadores de justicia y algunos abogados están utilizando a su vez estas decisiones que son correctas, adecuadas, de acuerdo a sus necesidades. Yo le escuchaba a algún constitucionalista y no creo que se esté abusando, sino está desnaturalizándose efectivamente el ejercicio o las acciones jurisdiccionales, constitucionales, y que los operadores de justicia se están prestando para ello. En ese sentido, a mí me ha alarmado que el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional estén pidiendo algunas circunstancias a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que ir creando jurisprudencia a través de los casos concretos que tiene que ir dirimiendo y resolviendo, y no puede ser pues una instancia de resolución de conflictos de carácter político o coyunturales. Eso no puede estar dando pronunciamientos cada vez y cuando. La Corte Constitucional, insisto, tiene que pronunciarse a través de los casos específicos en base a ir estableciendo precedentes constitucionales y no pues de acuerdo a pedido de ninguna de las instancias del Estado. Ahora, doctor Sea, la separación de poderes o de funciones, como las denominamos aquí en Ecuador, es un sistema que busca la independencia entre el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, justamente para evitar situaciones de abuso del poder. El control del funcionamiento de la justicia por parte de un partido gobernante es una tragedia para el país y es clásico de los gobiernos autócratas. Lo hemos vivido aquí en el país. Ahora, si los operadores de la justicia fallan o si hay cualquier otra razón, pero que se llega a una situación aberrante como la libertad de Jorge Glass o la de líderes de peligrosas bandas en el país, ¿cuáles son los mecanismos de control sin atentar contra esa independencia de funciones o contra el sistema democrático? Bueno, yo creo que, en el caso del señor Jorge Glass, efectivamente hay un fraude a la ley, para mí. Pero, a más de eso, creo que hay una falta de diligencia de los mismos miembros de la función ejecutiva, tanto los del SNAI, del Ministerio del Interior, de la Procuraduría General del Estado, que debieron estar presentes, participar en esta audiencia del habeas corpus y oponerse a lo que se venía diciendo. Entonces, desde el punto de vista, cada una de las instancias debe estar atenta a lo que vienen haciendo sus funcionarios. Aquí el señor presidente de la República y sus ministros deben estar atentos a ver qué es lo que se hizo o se dejó de hacer por parte del SNAI. Yo creo que el SNAI debió haberse opuesto. Primero, me parece rarísimo que se va a presentar en Manglar Alto, claro, utilizando la jurisprudencia, digamos, los precedentes constitucionales emitidos por la Corte, en términos de que si se desconoce el lugar de detención, se puede presentar ante cualquier juez. O sea, ciertamente con esto se abrió el paso para que se haga este fraude a la ley y se vaya a presentar en Manglar Alto. ¿Quién desconoce el lugar de detención desconocía el lugar de detención del reo Jorge Glass? Su abogado. O sea, me parece irónico que su abogado desconoce que está presente, digamos, está detenido en la Tacunga. Y los miembros del SNAI y los del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría que debió estar, no dicen absolutamente nada al respecto. Según lo que se conoce, hay un allanamiento tácito porque guardan silencio o muy poco aportan, rebatiendo estas intenciones que se tenía por parte del abogado
del señor Jorge Glass, que desconoce y va a presentar en Manglar Alto, claro, también utilizando toda la jurisprudencia y los precedentes constitucionales, diciendo que se presentará en el lugar de domicilio del accionante, es decir, de la persona que estaba presentando el habeas corpus, es decir, una persona que está funcionando al estilo burropies desde Manglar Alto. Yo vivo aquí en Manglar Alto, presento en Manglar Alto, y claro, todas estas circunstancias haciendo un fraude a la ley se permite porque no hay la entereza ni la suficiente diligencia de los representantes del Ejecutivo para oponerse a eso. Y esto ha dado pábulo para que se tejan o se comiencen a elucubrar una serie de situaciones que dejan dudas, cuando menos dudas y sospechas de que pudo o no haber habido un acuerdo. Yo tengo la duda, no soy de los que estoy aseverando de que haya existido este acuerdo para dejarla en libertad por parte del Ejecutivo con los miembros de Revolución Ciudadana. Tengo muchas dudas de que así haya sucedido, pero justamente esta negligencia, o sea, falta de diligencia de los del personal que debió estar presente en el habeas corpus hace sospechar estas situaciones. Lamentablemente, luego de eso se sigue engañando a la gente. He escuchado por ahí a dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana que hablan de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho ya desde hace mucho tiempo lo ilegal de la detención del señor Jorge Glass, lo cual es una falsedad absoluta, es una mentira cerdosa que se está utilizando y tratando de engañar a la ciudadanía. Lo que la Comisión Interamericana, por cierto, comisión que era vilipendiada en épocas pasadas justamente por estos sectores, que le acusaban de una serie de situaciones a la comisión, y ahora sí están apegándose a lo que ellos dicen, pero la comisión no dice nada de eso. Lo que dice es que se debe precautelar la seguridad, la salud de la persona detenida, no que es una detención ilegal, etcétera, ni que debe ser puesto en libertad. Eso no ha dicho. Ahora, esta resolución del habeas corpus, efectivamente no es que le dice que el señor ha sido privado de la libertad ilegalmente, ni mucho menos, sino porque sus condiciones de salud así lo ameritan. Ahora, algo que a mí me ha preocupado y me ha llamado la atención es de que una de las medidas alternativas que ha tomado el juez de Manglar Alto sea una de las más traídas de los cabellos. Lo único que se le presenta como medida alternativa a la prisión firme que él tenía es de que se presente una vez por mes ante los jueces de la corte, el reo, porque él sigue siendo un reo, y no haya otras medidas de aseguramiento para que el ciudadano tenga la obligación de estar presente en un proceso judicial que está en ciernes, el caso Singue, y que también se pueda dar pábulo, no digo que vaya a suceder, pero podría darse el caso de una eventual fuga. Y lo menos que podía hacer el señor juez, luego de que se ha hecho todo este fraude a la ley, es establecer la prisión domiciliaria, establecerle que esté con un grillete, etcétera, pero se le deja, se allana el camino para que el señor se pasee como Pedro en su casa, sin ninguna restricciones, y solamente la única alternativa es que tendrá que presentarse una vez por mes ante los jueces. Entonces, estas situaciones sí dejan mucho de sospechar la participación y la actividad tanto de los operadores de justicia, de sus abogados y también de los burropies, tengo que decir, porque hay burropies que se prestan para esto. Claro, pues seguramente alguna vinculación política debe haber para que desde Manglar Alto se dice que se desconozca el domicilio de la persona que está privada de libertad, y paradójicamente al día siguiente a las 8 de la mañana ya estaban justamente en la Tacunga todos los familiares y el abogado del señor Jorge Glass también esperando que salgan después de que estaban aduciendo de que desconocían el lugar de... Ahora, doctor Sea, hablamos o hemos hablado en esta mañana sobre lo que sucede en el país. Hablemos de acciones que se toman fuera del país. El caso del expresidente Rafael Correa. Hemos visto a lo largo de estos años, desde que se dictó la sentencia en el caso Sobornos, la actitud de la Interpol, por una parte. Por otra, este asilo que habría sido concedido en Bélgica, se tiene la situación ahora que para concretarse la extradición del expresidente de la República, esto debe pasar por todo un proceso dentro de la justicia belga, un trámite que se conoce de antemano ya.
será largo y que será una decisión del Reino de Bélgica, no una decisión de Ecuador. Mientras tanto, el señor Rafael Correa, con una situación en suspenso por su ausencia en el país con el caso Sobornos 2012-2016, considerado como un prófugo de la justicia, sigue como un actor político importante en Ecuador, y allí está ese último acto generando bochorno en Pachacutic por la reunión de su jefe de bloque con el expresidente en México. ¿Cómo entender estas situaciones? Bueno, se conocía desde hace ya algunos días de que existía este asilo político que le daba el gobierno de Bélgica al expresidente Rafael Correa. Luego salió pues la resolución para pedir la extradición por parte del presidente de la Corte Nacional, pedir a Cancillería que continúe con el trámite, lo cual no va a ser posible que sea con la facilidad de que aparentemente se dio a conocer, tendrá que ser tramitado, como usted dice, en el gobierno de Bélgica. Y yo dudo mucho de que vayan a conceder la extradición. Pero por lo menos lo que se debería hacer, recordemos lo que pasaba cuando estaba el señor Abdalá Bucaram asilado en Panamá. Por lo menos se le tendrá que exigir al gobierno, como en esa época de Panamá, ahora al de Bélgica, que el reo de la justicia, que es el señor Rafael Correa, porque tiene un proceso, tiene una sentencia, se limite su intervención frente a su actividad política que tenga que ver con el Ecuador. Debe tener sus limitaciones, porque no puede estar funcionando como un actor político que en toda la dimensión de la palabra, ¿no es cierto?, desde un gobierno que le está dando un asilo. El gobierno de Bélgica, combinado a solicitud del gobierno ecuatoriano, debe hacerle un llamado a la atención para que tenga una limitación este señor que ha logrado el asilo político, para que no tenga una intervención que perjudique las situaciones políticas del Estado. Por lo menos eso es lo mínimo que se le puede pedir a un país que está dando el asilo, y entiendo que así mismo deberían actuar, o va a actuar acá la Cancillería, para pedirle al gobierno, mientras se está tramitando la extradición, de que el señor Rafael Correa no tenga pues toda la apertura para estar hablando, despotricando en muchos de los casos contra ciudadanos, contra las instituciones del Estado, etcétera. Debe tener esa limitación, y eso debe tramitarse paralelamente con la extradición. Ahora, doctor Sea, esto en el caso del expresidente de la República, Rafael Correa, pero hay otros casos que se han ventilado o están ventilándose en el extranjero. Hablemos también de Carlos Pollitt. Sí, pues, lo que a mí me llama un poco a la ironía es de que cuando están siguiéndose procesos fuera del país, y especialmente en Estados Unidos, todos los que están procesados allá terminan reconociendo en muchos de los casos su participación en los diferentes delitos. Acá en el país, cuando esos mismos están siguiendo algún proceso, gritan el primer grito que se reproduce cual parlante en todo el país, y con los atláteres que están listos para hacer esta reproducción: no hay pruebas, no hay pruebas. Esa es la muletilla que se ha utilizado. Seguramente han de creer que las únicas pruebas valederas de un proceso penal son el reconocimiento, la autoincriminación, el reconocimiento en base a notarizar sus actos, o de pronto a presentar filmaciones específicas del delito flagrante. Seguramente para los que gritan esto, esas deben ser las pruebas plenas. Las pruebas plenas de un proceso penal son las pruebas que se van sumando, los indicios que se van dando. Prueba plena, que son los indicios y los recursos documentales, testimoniales, periciales, etcétera, que configuran la prueba plena. Y aquí en el país entiendo que eso debió ser el sustento para que los tribunales condenen a los diferentes justiciados. Ahora, lo que a mí sí me ha llamado la atención es de que acá en el Ecuador tenemos una falla en el Código Integral Penal, porque haberle dado al señor Pollitt una sentencia de 6 años, casi equiparable a un robo de bagatela que se hace todos los días en el país, al robo de un celular, etcétera, casi tiene esa misma, en muchos de los casos, ese mismo tiempo de sentencia. Un robo tan grave que al erario nacional, a la fe pública, etcétera, tiene unas sentencias tan ridículas
que claro, si uno se pone en el derecho comparado, vemos que en otros países son sustancialmente mayores. Este momento mismo en Estados Unidos tiene el riesgo de ser sentenciado por lo menos a 20 años de cárcel el señor Poli. Acá tuvo nada más que 6 años, y en otros países como la China, sin compartirla con la pena capital, pero muchos de los casos de corrupción son sentenciados a pena capital. Acá en el país no sucede eso. Se hace el traje a la medida de los políticos, de los delincuentes de cuello blanco, y se imponen sanciones ridículas frente a actos que son tremendamente peligrosos. Entonces, yo sí creo que es hora que los legisladores, el presidente de la República hagan, si es que se obra con sinceridad, se comience a hacer las reformas pertinentes al Código Integral Penal para que estas situaciones no se repitan, porque es ridículo lo que sucede aquí en el país frente a lo que debería ser y al derecho comparado con otras legislaciones. Bien, queremos agradecerle al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo y presidió también el Consejo de la Judicatura en esta ciudad.